ahora sí. Muy bien. Cuando voy a tomar lista y cuando pueden obtener un punto extra por ser los mejores en la actividad que vamos a hacer. Y eso va a ser por medio de un Kahoot. El Kahoot va a ser a partir de lo que vimos en la última actividad del jueves, que es sobre posmodernidad, ¿cierto? A ver, ¿se acuerdan qué es la posmodernidad o no? ¿Cómo que recuerdan? Muy bien, pues ni modo. Vamos a hacer este repaso. Les voy a compartir el enlace. Solo se tienen que meter ustedes a kahoot.it para poder participar. Y como ya saben, voy a tomar asistencia si ustedes se inscriben al Kahoot, ¿ok? Entonces, para mí es importante que entren al Kahoot y participen. ¿Sale? ¿Entendieron eso? O sea, entro en el Kahoot, ya nos toma asistencia. Exactamente. Va, mi sí. Sí, se los voy a compartir ahora mismo. Ya están en kahoot.it 190789. Gracias, Alison. Entonces vamos a comenzar. Todas las preguntas son de verdadero o falso y todas tienen que ver con posmodernidad, ¿sale? Recuerden que el que gane más puntos va a obtener un punto extra. Ya vi que ya entró, entonces venga. 1, 2, 3. Va la primera pregunta. Dice así: ¿verdadero o falso? La modernidad y la posmodernidad son lo mismo. Azul, verdadero, rojo, falso. Es el verde. Es falso. Es el verde. Muy bien. A ver, entonces, ¿qué pasa aquí? La modernidad y la posmodernidad no son lo mismo. ¿Por qué? Porque la modernidad es esto que hemos estado viendo, que tiene el mito del progreso, que tiene una visión del hombre, de la sociedad un poco más universal, ¿es cierto? Y la posmodernidad, como vimos en el video, pues más bien tiene como una vuelta a la posmodernidad, es decir, le da la vuelta, plantea al hombre, a la sociedad, a la ética de manera distinta. ¿Ok? Venga con la siguiente pregunta. Dice así: ¿verdadero o falso? En la posmodernidad prevalece el sistema del neoliberalismo. Azul, verdadero, rojo, falso. La respuesta correcta es verdadero. Entonces, vamos a pensar esta pregunta. Dice, en la posmodernidad prevalece el sistema del neoliberalismo. Esto es verdad, ¿no? Porque hay un planteamiento de sistema económico que es diferente y entonces eso plantea pues una dinámica diferente de mercado, ¿no? Y aunque esta palabra nos suena súper común porque justamente nuestro presidente la debate bastante, pero bueno, esto es un planteamiento cierto que es un sistema que rige pues nuestra actualidad. Entonces vamos con la siguiente pregunta, que dice así: ¿verdadero o falso? La posmodernidad plantea una visión hiperindividualizada del hombre. Azul, verdadero, rojo, falso. Muy bien. La respuesta correcta es azul. O sea, verdadero. Excelente. ¿Por qué? Porque la visión de la posmodernidad es, digamos, ya no el hombre como lo dice el video, ¿no? Esta visión donde pues se ve como el cuidar al hombre como conjunto, a la sociedad, se ve como una hermandad, por así decir, sino que pues ahora se ve el yo. Yo soy lo único que importa, es como una visión egocéntrica, por así decir, ¿no? Entonces, bueno, es verdadero. Vamos a la siguiente pregunta, que dice así. Muy bien, Rubén ya va en primer lugar, muy bien. Dice, ¿verdadero o falso? La posmodernidad comienza a finales del siglo XIX. Excelente. Muy bien, aquí estuvo un poco reñido. La respuesta correcta es falso. Aquí es como tal vez psicológico, que lo vimos ahí con 2X y dijimos, ok, es esa, pero la respuesta correcta en realidad no, es falso. Pero la posmodernidad, de hecho, comienza a finales del siglo XX, ¿ok? Entonces, bueno, más bien tenemos aquí confusión de tiempos. Vamos con la siguiente pregunta. Dice así: Meritzel ahora va en primer lugar, muy bien. Vamos
con la quinta. La perspectiva ética de la posmodernidad es universal. Azul, verdadero, rojo, falso. Ok, aquí la respuesta correcta no ganó. La respuesta correcta es falso. ¿Por qué? La perspectiva de la posmodernidad no plantea una visión universal de la ética como toda, o sea, como aquí en China la ética es así, sino más bien se plantea como la ética es la que a mí me acomoda, ¿no? O sea, yo soy el dueño de pues, del bien y el mal, por así decir. Mande, Fernanda, puedes participar. ¿No? No, perdón, se me olvidó bajar mi mano. Ah, bueno. ¿Cómo, Jaime? Que era muy subjetiva, ¿no? Exactamente, es una ética completamente subjetiva. Y más que solo subjetiva, es una ética, como habíamos dicho en una pregunta anterior, hiperindividualizada. O sea, solamente es lo que a mí me acomoda, a mí. O sea, puede ser que ni siquiera a mi propio hermano o a mi papá le acomode, sino que yo soy el dueño de mi bien y de mi mal, ¿no? Y esto pues también se ve implicado pues en la cuestión de la verdad, ¿no? La verdad es la que yo conozco, esta es mi verdad y puede ser completamente distinta a la tuya. Hay una hiperindividualización en la ética, en el conocimiento, en la ciencia, en todo. Por eso también hay un desarrollo a partir de la posmodernidad o una reaparición del pensamiento mágico, porque ahora ya no hay nada de objetividad, lo cual es muy interesante, ¿no? También surgen tendencias como New Age, ¿no? O sea, ahora todo es espiritismo o cuestiones como de sentimiento o de sensibilidad. Entonces vamos a la siguiente pregunta, que es, a ver quién, Valeria, muy bien, vamos, Valeria Romero. A ver, Alison va en segundo lugar, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, que dice así. ¿Verdadero o falso? En la posmodernidad, el otro se vuelve un elemento crucial para comprender el bien. Azul, verdadero, rojo, falso. Falso. Excelente. ¿Por qué es falso? Porque lo que estamos diciendo es que en la posmodernidad surge un individualismo en el que el otro no me importa, digamos, soy indiferente al otro. Por lo tanto, mi ética o el bien y el mal ya no se plantean en términos de comunidad, de sociedad, de caridad, sino en términos de lo que a mí me acomoda. Por eso el otro no es un elemento para comprender el bien. Siguiente pregunta. Dice así, la sociedad no existe para el posmoderno. Azul, verdadero, rojo, falso. Ok, la respuesta correcta es verdadero. Justamente lo que vemos a partir de la respuesta anterior es que como el otro no existe o el otro no, bueno, no es que no exista, pero me es indiferente. Entonces hay una crítica de la posmodernidad que plantea que justamente para el posmoderno la sociedad ni siquiera existe, o sea, es como algo que ni siquiera me importa, que me es indiferente y por lo tanto no rige en mi comportamiento personal. Eso sería una crítica a la posmodernidad. Ok, por eso la respuesta correcta es verdadero. Vamos con la siguiente pregunta. Casi no cambiaron los lugares, muy bien. Respuesta 8. Al posmoderno le encanta lo permanente y lo profundo. Azul, verdadero, rojo, falso. Ok, la respuesta correcta es falso. Al posmoderno, como vemos, le encanta, más bien, en contra de lo que plantea esta pregunta, le encanta lo efímero, lo ahora, el instante. Por eso es una cultura de lo superficial, de lo rápido, de lo eficaz. Muy bien, entonces vamos con la siguiente pregunta, que dice así. ¿Verdadero o falso? Ya no existe ciudadano, sino consumidor para la posmodernidad. Excelente, la respuesta correcta es vero. Digamos que ahora el mercado toma una gran importancia en la en la dinámica social y por lo tanto digamos que ya no se entiende la sociedad y yo como parte de la sociedad, sino que ahora es, digamos, una dinámica de consumo. Por eso hay una ética de consumo en la posmodernidad. Y justamente la dinámica del consumo también es muy a la par de esta
pues de esta vivencia de rapidez, de todo rápido, con la fast fashion, es la expresión más notoria pues, de esta tendencia. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿verdadero o falso? La política se vuelve un medio de gestión y ya no más un organismo regulador de la sociedad. Azul, verdadero, rojo, falso. Excelente, la respuesta correcta es verdadero. La palabra gestión, de hecho, que como viene en el video, viene de más bien de un ambiente más de empresa, pues empieza a trasladarse a la sociedad, ¿no? Ahora vamos a gestionar porque pues no hay bien, no hay, o sea, decir, regular o poner orden, eso sería como ir en contra del pensamiento que es hiperindividualizado, donde no hay ética universal, entonces lo que hace el gobierno en todo caso es gestionar. Gestionar, bueno, pues las individualidades, ¿no? Y hacer cuestiones, por eso se vuelve hiperburocrática en muchos sentidos. Vamos con la última pregunta, que dice así. ¿Verdadero o falso? En esta materia, en esta dinámica online, ya no toma asistencia. Azul, verdadero, rojo, falso. Eso fue un regalo, ¿verdad? Porque sabe que nos fue mal. Sí. Así es. Sí. Es verdadero. Muy bien, la respuesta correcta, no puede ser que haya 10 que estén mal. Pues La no, respuesta correcta es falso. ¿Por qué? Porque sí se toma asistencia. Recuerden que se toma asistencia literalmente asistiendo al aula virtual o ¿cómo? A ver, pónganme en el chat cómo es la otra opción para ganar asistencia. Augusto está muy bien. Y también Guadalupe, ver en la app las sesiones grabadas. Excelente, ¿cierto? En Play Posit, exactamente. Viendo la clase virtual grabada, pero en Play Posit. ¿Sale? Excelente. Bueno, pues ahí están los ganadores. Bueno, aquí estoy otra vez. No, lo que voy a hacer es, a esos 5 primeros que no tuvieron este error, bueno, pues les fue bien, tuvieron suerte. Y el jueves voy a hacer otra actividad que les pueda dar un punto extra a otra vez los mejores, porque recuerden que los puntos extras son solamente para ciertas personas. Y lo que les iba a decir es, justamente les compartí hace rato una tabla donde pueden ver sus asistencias o más bien sus faltas por parcial 1, parcial 2, y cuál es su nivel de asistencia hasta el segundo parcial, que pues terminó en la semana 9, ¿ok? Entonces, ahí pueden ver cuántos van. Si tienen 75 o menos, entonces ustedes ya están reprobados. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan cuántas faltas llevan y que no falten más, ¿no? Particularmente, pues, en este tercer parcial, que pues ya es el último. Y también les comparto si tienen asistencia en la semana 10 y si obtuvieron un punto extra, ¿ok? Entonces, primero Fernanda, ¿quieres compartir la duda? Esas faltas son del segundo parcial, no. Las 2 faltas que les pongo aquí con rojo, si ustedes la tienen, es del tercer parcial, ¿ok? Entonces se sumaría a las que ya están en las 2 tablas primeras, ¿ok? Muy bien, a ver, Fernanda Abrego dice, ¿cuánto porcentaje se tiene que tener? 75% de asistencia, que es esa tercera tabla esa tercera columna que les aparece, es sobre el nivel de asistencias que tiene que estar en mínimo 75. Si tú tienes 78% ahora, es lo mínimo que puedes tener, porque una falta más ya te da reprobación. Muy bien, pues entonces ahora vamos a comenzar con esta segunda parte del aula virtual, que es hablar un poco del paradigma del siglo XX y hablar un poco, porque la semana pasada vimos globalización y qué está pasando, porque justamente con la caída del muro de Berlín comienza a haber una dinámica distinta, pues global, ¿cierto? Se abren fronteras y esto es un elemento crucial para la forma de entender el mundo ahora. Y justamente con eso, pues caen ciertos paradigmas que se vivían en el siglo XX y que cambian la dinámica global. Ahora, un elemento importante aquí es entender qué es la palabra paradigma. ¿Alguien sabe qué es un paradigma? A ver, ¿me lo pueden escribir o si quieren abrir su micrófono? Es un paradigma.
¿Quién quiere decirlo? ¿A qué le suena? ¿Es como un modelo a seguir? Excelente, muy bien. La palabra modelo aquí es muy importante. ¿Alguien quiere compartir algo más? ¿No? Bueno, justamente la palabra paradigma tiene que ver con la palabra modelo. ¿El modelo qué es? Pero ¿modelo de qué? Uno dice, ¿no? Pues un paradigma normalmente se toma de la ciencia, pero también se utiliza para términos económicos o para términos sociales o cualquier tipo de ámbito. Y lo que refiere es como a una especie de modelo que articula una serie de ideas que se toman como ciertas. Entonces, por ejemplo, el paradigma de ciencia tiene que ver con la relatividad, con, no sé, con la gravedad, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos ciertas ideas con las que comprendemos el mundo. Eso es un paradigma, son ideas que como que sustentan nuestra visión del mundo, ¿ok? Entonces, pues en el siglo XX nosotros habíamos hablado de la modernidad, que había una idea de mito del progreso, de consideración del mundo de manera social, de búsqueda de derechos, ¿no? Estos paradigmas o esta serie de ideas que la gente concibe como ciertas empiezan a caer, ¿sale? Entonces, bueno, lo que sucede es que empieza a transformarse la cultura y aunque sigue manteniendo ciertas ideas modernas, en gran medida están cambiando, particularmente en 4 cosas. En una idea como de ideología, en la cuestión social, en la cuestión económica y en la cuestión política. Digamos que esos son los 4 ejes en los que cambia y por eso ya no se llama más modernidad a partir de esa crisis del siglo XX, del paradigma del siglo XX, sino ahora se llama posmodernidad y es lo que vimos el jueves pasado. ¿Ok? Si ustedes se quieren meter a Mentimeter, se pueden meter a menti.com y poner el texto, el código 934015. Si ustedes, porque aquí les voy a pedir que participen, si quieren participar, esto no es obligatorio, pero bueno, es muy útil porque vamos a hacer como ¿cómo se llama? Un mapa de ideas a menti.com y poner el código que dice ahí. Nada más les va a aparecer el código y se meten y listo, ustedes van a empezar a ver ¿Lo hacemos ahorita? Sí, lo tendrían que hacer ahorita y justo van a empezar a aparecer palabras y sale como una nube de palabras que tienen que ver con posmodernidad. Entonces, bueno, justamente en la posmodernidad nosotros vemos que surgen ideas que están centrando al individuo pues en todo el mundo, ¿no? O sea, ahora soy yo, o sea, es una especie como de paradoja, ¿no? Porque abrimos fronteras y parece que yo me puedo perder fácilmente en el mundo, pero en realidad lo que sucede es que hay una mirada, digamos, hiper close-up al individuo, ¿no? Entonces ahora todo se vuelve parte de satisfacer las necesidades de un individuo concreto. Y además estas necesidades van surgiendo de manera extrema, muy rápida, y yo tengo que satisfacerlas, cumplirlas, ¿no? Y así nosotros podemos identificar muchas cuestiones que pasan a nuestro alrededor que de hecho cumplen con este paradigma, ¿no? Con este paradigma de la posmodernidad. O sea, ahora hay un yo extremo, ¿no? Las selfies, pues incluso las dinámicas de las redes sociales actuales, eso de mostrar 24 días lo que hago todo el tiempo, y no es que esté mal, solo es algo que surge a partir de esta época y que no se ve mal, ¿no? O sea, digamos, incluso cuando empiezan a surgir estas tendencias, la gente empieza a verlo raro, es decir, como por qué alguien querría mostrar su vida, ¿no? Y después se ve algo completamente común, aparte mensajes que no se guardan en lo permanente, ¿no? Digamos que hasta ahora ya están surgiendo esto de ya puedo guardar mi historia, pero en realidad, digamos, la mentalidad es que se pierda, o sea, no importa lo que hagas, porque se va a perder. Lo que importa es lo que hiciste en el momento, que hayas cambiado, que hayas hecho, que todo esté, digámoslo así, soluble. Entonces, bueno, este es un efecto de la posmodernidad. Otra vez recalco, no es que esté mal, ¿no? Es decir, solamente es una visión más amplia de esta cuestión. Y justamente algo que quiero decir a partir de esto es que una
reflexión sobre las tendencias actuales, porque además nos pegan directamente en nuestra forma de vida, porque eso es algo que hacemos ahora, que normalmente convivimos. Pues este tipo de reflexión nos permite descubrir de dónde surgen, por qué es que están en todo caso, y no vivirlos de manera acrítica, sino vivirlos críticamente para asumirlos de manera más consciente, ¿no? Decir, bueno, yo sé que hay consumismo, yo sé que hay, no sé, un montón de consumismo, pero yo lo que puedo hacer es asumir estas tendencias de manera crítica y tal vez ponerle ciertos límites, ¿no? No dejar que entren y ya, sino decir, bueno, hasta aquí yo sé que existen, hay cosas buenas de esto, cosas malas, pero yo puedo recibir o poner ciertas barreras a cosas que yo no quiero recibir. Este es el punto crucial de ser reflexivo ante una situación cultural. Entonces voy a regresar 2 diapositivas antes para ver qué está pasando en el siglo XX, que ya lo vimos más o menos, nada más voy a ver como un repaso rápido, que es qué está pasando en el siglo XX. Podemos decir que hay 4 cosas. Está la cultura. En el término de cultura podemos decir que hay una visión del mito del progreso, ¿cierto? Esta visión del mito del progreso, nosotros ya dijimos, se trata de un ideal en el que el hombre ve el futuro, además, digamos, con ayuda de la tecnología, de manera muy positiva. O sea, el futuro se ve como esta, no sé si vieron la película que se llama Metrópolis, es muy vieja, fue muy popular, de hecho ganó hasta premios y todo, que plantea pues justamente digamos un ideal de modernidad. Y bueno, nosotros vimos la de tiempos modernos. La cuestión es esa, ¿no? Hay un mito del progreso donde hay un ideal en donde el progreso, el futuro, y además el futuro que está en términos lineales hacia arriba, pues va a mostrar un ser mejor, ¿no? Un ser civilizado. Entonces, esto está en esta época. También está el término de la economía. En la economía está el industrialismo. El industrialismo se entiende como la producción en serie a través de la tecnología, de industria, literalmente por eso se llama así. En la sociedad vemos un estado de bienestar en donde el Estado es regulador del orden de la sociedad, ¿cierto? Y porque además hay una idea de hombre que tiene derechos y digamos el gobierno sería como que protege y que da ciertos servicios básicos a la sociedad, por eso se llama estado de bienestar al estado moderno, que provee al pueblo de las cosas básicas para que pueda sobrevivir. Y por último vemos también, bueno, aquí en sistema vemos 2 sistemas encontrados, que está el capitalismo y el socialismo, pero justamente lo que vemos aquí en la caída de estos paradigmas es que a partir de que cae el sistema del socialismo y se abren, con la caída del muro de Berlín, abren fronteras, entonces empieza a haber un cambio en esto. En la cultura cae el mito del progreso por completo, porque pues, ahora ya incluso lo que vemos en la ciencia es relatividad, ahora hay caos, ¿no? También lo que vimos en el video, y también entran cuestiones de consumo, y cuestiones de consumo individualizado. Entonces la gente empieza a plantear la ética, o sea, ya empieza a ver posturas muy diferentes a la suya y empieza a ver todo de manera demasiado relativa. O sea, ahora ya no hay nada objetivo y entonces el mito de progreso cae por completo porque esto planteaba un hombre, digamos, universal, ¿no? O sea, todos somos hombres, todos mantenemos algo en común y entonces podemos dirigir el bien hacia eso en común que tenemos todos los hombres. Pero de repente esto se cae porque se hiperrelativiza pues la moral, el Estado, la cultura, todo. En la economía, lo que empieza a suceder es que, digamos, se desploman un poco las monedas y no es que entonces se caiga la industria, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, pues hoy en día sigue habiendo bastante industria, ¿no? Y justamente, pues sí, ciertamente hay mucha industria, pero lo que empieza a suceder es que se abre el mercado global y entonces también el sistema financiero se vuelve mucho más global. Entonces hay ahora un cambio digamos que la riqueza de los pueblos o de los países ya no depende en gran medida de la industria o de lo que produces, sino que en gran medida, por ejemplo, de la manufactura o incluso de la especulación en bolsa. Es decir, empieza a haber una diversificación de la riqueza de un país. Y entonces el industrialismo cae, ¿no? Pues vemos, por ejemplo, el socialismo, la URSS particularmente había planteado
toda su ciudad en términos industriales, ¿no? La URSS, de hecho, la vemos como casi que como industrializada. Y bueno, no solamente cae el sistema, sino también el sistema socialista, sino también cae el sistema industrial, y entonces, digamos que cae por completo esto, digamos que es una caída absoluta de la URSS. Y por otro lado vemos que justamente con todas estas dinámicas económicas que están un poco como desvaneciéndose, el Estado ya no es tan proveedor de los servicios básicos, porque empieza a haber como una, pues, digamos, una caída de la riqueza de los pueblos, o empieza a abrirse. Porque con esto del industrialismo, de hecho se llama ya postindustrialismo, lo que empieza a suceder, lo que pasa es que la gente empieza a ver mercados globales mucho más amplios, pero además la gente las empresas empiezan a ir a lugares donde les sale más barato, y entonces empieza a ser una competencia muy ruda en términos de mercado. Entonces, bueno, eso hace que por los estados, digamos, pierdan fuerza económica, y entonces empiecen a dejar de proveer de los servicios básicos, y así, a su vez, empiezan también a dejar de ser ese estado de bienestar. Empiezan a privatizar los servicios básicos, por ejemplo, el de salud, el de la educación. Y eso, por ejemplo, lo vemos muy expresado en Estados Unidos, ¿no? Que está privatizada básicamente la salud, y bueno, es uno de los países más importantes, ¿no? Que magnifica pues esta caída del estado de bienestar. Con todo y que pues Estados Unidos pues es una potencia, ¿no? Entonces, estas 4 cosas empiezan como que a tambalearse, y además suceden 2 revoluciones. Primero, la ruptura de las fronteras, que ya hablamos, es digamos, la revolución de hiperconexión con el mundo. O sea, ahora ya no hay un límite, y esto lo vemos también a nivel de mercado, porque lo que sucede es que ahora los aranceles ya no son un impedimento, o sea, pues sí, los impuestos que se ponen por pasar algo de un país a otro empiezan a reducirse, o empiezan a haber mucho más tratados de comercio, ya sea en América, en Europa, en Asia, en África. Sabemos que en los países empieza a haber mucha más facilidad para unir fronteras. Mande, Andrea. Miss, una pregunta, perdón que le interrumpa. Sí, ¿Esto de las revoluciones es por por la posmodernidad? O sea, digamos que es lo que está creando la posmodernidad. O sea, lo que pasa en el siglo XX, lo que habíamos dicho en el siglo XX que está pasando, a partir de, o sea, termina el siglo XX, y además de estas caídas, empieza a suceder también estas revoluciones. Y esto es lo que finalmente crea la posmodernidad, o una visión posmoderna. ¿No? O sea, están como un poco de antecedentes. Ok. ¿Sí? Gracias. Entonces, bueno, vemos que hay una ruptura de fronteras, que es como ahora ya hay muchísima facilidad. Hoy lo vemos con mucha más facilidad, sobre todo ahora con, pues, cómo se expande, ¿no? Una enfermedad, pues llega a todo el mundo, ¿no? O sea, porque ya casi que no hay límites entre fronteras, ¿no? Puedes obtener permisos, pero los permisos se dan demasiado fácil, o pues con cierta facilidad. Y por otro lado también tenemos otra revolución, que es la revolución de la comunicación, o de las tecnologías de comunicación, que por supuesto que hoy estamos incluso expresando eso, que es por medio de vernos online, ¿no? Es decir, las tecnologías de comunicación tal vez empezaron pues con tele, radio, así, pero de repente empieza a ser el internet, y empieza a tener mucha más impacto, mucho más contenido, mucho más usuarios. Y entonces ahora el impacto es mayor, ¿no? Ahora ya no solamente es, bueno, 2 personas nos comunicamos por medio de un teléfono, sino que ahora podemos conectar a miles de personas por medio de un solo enlace, ¿no? O por medio de una red social o lo que sea. Es decir, la revolución tecnológica también impacta en esta apertura, digamos, global, a ver el mundo, a comprender los mercados como más globalmente, y pues por eso nos interconecta, ¿no? O sea, lo que me afecta a mí te afecta a ti, etcétera. Estas cosas, justamente, las cuestiones que están pasando aquí, los elementos cruciales de la modernidad, que son estas 4, junto con cosas nuevas que están pasando a final del siglo XX, que son estas 2 revoluciones,
lo que hacen es crear justamente lo que nosotros vimos, que es un nuevo pensamiento o un nuevo paradigma, que es la posmodernidad, ¿ok? Y justamente en la posmodernidad lo que vemos es que hay, además de todo lo que ya dijimos, que justamente son elementos que nosotros podemos extraer de lo que significa ser posmoderno, digamos que hay cuatro paradigmas que surgen a partir de la posmodernidad, que son pues estos cuatro en el nivel económico, en el nivel político, en el nivel social y en el nivel ideológico, que son cosas que de hecho ya más o menos vimos en el video, o sea, son características que surgen de esto, pero que pues es importante detenernos a cada una. ¿Ok? ¿Alguien quiere participar? No, mi, todo bien. Ok. ¿Me pueden decir si vamos bien hasta ahora ahí en el chat? ¿Me pueden decir sí, si voy entendiendo, no voy entendiendo, o lo que sea? Por favor, me ponen sí, ok, ¿todo bien? Sí, Miss. Excelente, excelente, muy bien. Solo para saber que estamos aquí, que estamos viviendo, o si ya me fueron a dormir, o qué onda. Muy bien, bueno, pues justamente lo que vemos en, pues sí, a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, es que empieza a haber, pues, muchos cambios en términos de, por ejemplo, empieza a haber cambios en la política, ¿no? Empieza a haber una cuestión de riqueza, ya no solamente como lo que yo produzco en la industria, sino como una apertura de mercado, ¿no? Y una cuestión de servicios, es algo que vamos a ver yo creo que el jueves, que es la cuestión de la industrialización, pero ya no solamente en términos de productos, sino en términos de servicio. Una crisis también de empleo, o sea, ya no, la cuestión del empleo ya no empieza a ser tan común, o empieza a haber empleos con salarios muy bajos, precisamente por esta cuestión que les decía de que pues las empresas empiezan a buscar producir en lugares que les cuesten mucho más barato para que sean una buena competencia. Recuerden que la palabra competencia también es una palabra que surge mucho en la posmodernidad. Empieza a haber mucha más desprotección porque ahora todo es privatizado, ¿cierto? Ahora todo es individual, o sea, lo que yo decido cuando yo quiera, y esto es, digamos, el efecto que tiene es yo ya no tengo una sociedad que me proteja, como el moderno lo había planteado. Ahora es como que ahora tú te rascas con tus uñitas a ver cómo le haces, tú tomas tu seguro, tú tomas tus ahorros o tu herencia o lo que sea, pero digamos que tú tienes que buscar tus propios medios para saldarte en este mundo, ¿no? Y justamente lo que también vemos es muy inseguro. Sí, o sea, la experiencia laboral también empieza a ser mucho más diversa, es decir, antes pensemos en nuestros papás, ¿no? Y a veces hacemos bromas de los baby boomers y todo eso, pero decir, los papás tenían seguridad laboral y esto es algo que estaba en el paradigma de la sociedad. Ahora esto no sucede. ¿Qué ha pasado? Yo no soy boomer. Pero bueno, estuvo chistoso. Bueno, el punto es que en el paradigma de la sociedad actual, digamos que el cambio, recuerden que el tema de cambio es muy, muy interesante, porque ahora la forma estar cambiando, digamos, dinamizando mi propia experiencia, mi propio trabajo, todo eso es parte de la dinámica. Y no se ve, digamos, también las empresas están acostumbradas a correr gente regularmente, ¿no? Porque a veces les sale más barato o lo que sea. Esto es una cuestión también cultural. No es solamente que, pues es que las empresas ya son así, sino que es algo que ha cambiado todo el paradigma de hacer empresa, ¿no? Bueno, otra cosa que vemos en general es que hay una exaltación, digamos así, de la videoesfera, o sea, todo es contenido visual, contenido de imagen, contenido que es sensual, digámoslo así, ¿no? Como lo plantea el video, es decir, Seductor, estamos ¿no? tratando de ver, ¿perdón, Nanda? Era lo de posición como seductora o algo así. O sea, Exactamente, toda la vida de cambios y así. exactamente, como todo es cambio, entonces el elemento sensual es lo que me atrae, no lo que me persuade en el sentido intelectual, porque recuerden que la persuasión con P tiene un elemento intelectual, me convence de manera intelectual, pero en la sensualidad yo no tengo elementos intelectual, yo lo único que tengo es emociones que se ven atraídas hacia algo, ¿no? Por eso vemos, por ejemplo, en empresas o en ciertas tiendas, ¿no? Que hasta ponen ciertos olores
para que tú lo identifiques y entonces tú, digamos, te vuelvas un poco como que adicto a eso, o que te ponen colores llamativos, o es decir, te están seduciendo todo el tiempo, no te están persuadiendo, te están seduciendo, están haciendo que tu atracción se vaya hacia ellos. Entonces, bueno, esto es algo que encierra la cultura actual y que nosotros lo vemos justamente en estos nuevos paradigmas. El primer paradigma es el económico. En el paradigma económico nosotros vemos justamente, ¿no? Vemos una fase del capitalismo. Si el capitalismo ya estaba ganando y veíamos ahí en el siglo XX que ya estaba ahí con Estados Unidos y haciendo empresas, ¿se acuerdan aquí en la cuestión histórica cómo pues está haciendo ciertas propagandas para promover el capitalismo? Bueno, pues ahora viene una nueva fase que se llama capitalismo, bueno, tiene distintos nombres, se llama también capitalismo cultural, capitalismo flexible, capitalismo fordista, informacional o cultural, ¿no? Es decir, tiene muchos nombres, pero finalmente es una fase del capitalismo que es específico, ¿no? ¿Y qué hace? Lo que hace es reafirmar el modelo capitalista, pero, digámoslo así, no reconociendo límites en la vida personal, ¿no? Es decir, digamos, hoy la expresión en redes sociales es lo máximo, ¿no? Porque ahorita vienen anuncios para que consumas, pues, tiempo, ¿no? Es decir, esta es una expresión máxima del capitalismo cultural o de esta fase del capitalismo. Y lo que vemos es que hay un predominio hay un predominio de que en todas las cosas todo se vuelve capitalizable, ¿no? O sea, todo tiene precio, todo se puede comprar o todo se puede vender. Y eso, pues, se vuelve algo dramático, ¿no? O sea, todo está al alcance de tu mano con la cuestión de la revolución de las tecnologías, pero al mismo tiempo de que todo está a la mano, todo se plantea como que en el mismo nivel, todo está en el nivel de compraventa. Eso es lo que hace este nuevo paradigma. Exactamente, ¿no? Esta es la cuestión. Yo puedo vender mi cuerpo, yo puedo vender todo lo que se me ocurra lo puedo vender. En términos se pueden capitalizar. Y de hecho, una de las cosas que surge y que de hecho no mencioné es que justamente con esta cuestión de la tecnología y la revolución de comunicación, que es algo muy positivo para el mundo, pero con esa tendencia pues capitalista, lo que sucede no solamente se puede vender tu cuerpo, sino que surgen también redes criminales, ¿no? Que venden cuerpos, venden vidas, venden de todo, ¿no? Y de hecho está ya se me olvidó cómo se llama, pero Deep Web, ¿no? Es justamente redes criminales, en gran medida. Hay muchas cosas, pero también hay gente. Entonces, bueno, lo que vemos es justamente una venta de todo. Y otra vez recordando, o sea, como la ética es una ética hiper individualizada en la que yo importo solo lo que a mí me conviene, entonces, bueno, pues es lo que digamos, el que lo vende, pues a él le conviene vender esto y no hay otro tipo de ética universal donde estén los derechos, donde esté el bien común, ¿no? Esto es algo que se tiene que trabajar para que la gente caiga en la cuenta, pero es algo que no se asume en la cultura actual, ¿no? Sí, la red profunda es algo triste. Hay un nivel extremo de pornografía, de venta de mujeres, de muchas otras cosas que no están nada bien. Pero entonces lo que vemos es que hay una lucha por la competencia, ¿no? Hay una venta, pero además hay una lucha por la competencia. No solamente vender, sino a ver cómo yo puedo tener más ganancia y en esa más ganancia, pues obviamente se reducen costos normalmente en salarios o en la venta de materia prima. O sea, por ejemplo, la cuestión de la venta de algodón, por ejemplo, es que a los productores les bajan muchísimo el precio y entonces ellos pierden por la materia prima, aunque pues de eso surge, pues no sé, ventas de fast fashion, que está bien hecha la ropa, etcétera, ¿no? Entonces, ok, la pregunta, pero bueno, entonces lo que vemos es que hay una concepción o un nuevo paradigma económico en el que lo que pasa es, hay consumismo, pero a toda costa, todo tiene precio y no hay límites. No hay límites, el límite, digamos, llega hasta ti. Tanto es así que ahora es hiper individualizado,
el producto que te vendo, ¿no? O sea, tanto me meto a tu vida que yo ya sé tu perfil, yo ya sé lo que tú quieres, es más, tú me lo puedes pedir súper individualizado y yo igualmente te lo doy porque todo es consumo. Y eso, bueno, justamente en términos de problemas actuales, vemos que hay una explotación laboral, hay bajos salarios, hay algo que vamos a ver también en esta cuestión de paradigma social, que hay una división de marginados extremos, ¿no? Porque hay mucha división, los que tienen mucho y los que simplemente no pueden salir del círculo, pues, de pobreza. Entonces, bueno, pasa esto, y ahora justamente como no hay fronteras, también hay, ya no hay individuos, perdón, ya no hay ciudadanos, sino lo que vemos es que hay que, ya no hay ciudadanos, lo que hay es ahora, ¿cómo se llaman? Compradores, ¿ok? Consumidores, muy bien. Usuarios también, ¿no? ¿Cierto? O sea, consumidores y usuarios son básicamente lo mismo. Usuario de compra. Entonces, justamente está cambiando este paradigma. Ahora yo soy, digamos, yo soy ciudadano del mundo, pero que eso se transformó, ahora yo soy un consumidor de una empresa. Porque justamente lo que pasa es, como también vimos en el video, es que ahora el mercado es el que rige, digamos, o el que juega un poco de ordenador social. Entonces, ahora la perspectiva política, ¿cómo es que eso cambia? Pues ahora la cuestión es como este estado de bienestar que nosotros habíamos dicho, bueno, antes en la modernidad el gobierno pretendía ser una especie de como escudo, ¿no?, del ciudadano, y ahora lo que sucede es que el gobierno se vuelve una especie de gestión, ¿no?, como vimos. Sí, ahora yo nada más voy a regular ciertas cosas, pero regular y ya, o sea, yo no voy a ordenar, a mí no me pidas casi que justicia, ¿no?, y lo cual es casi que paradójico, no me pidas estas cosas, sino simplemente yo voy a gestionar ciertos procesos, un poco como sucede en las empresas. Y entonces las cuestiones de los servicios básicos, pues ahora ya no los pueden, pues, salvar o ya no los pueden llevar a cabo, y entonces ahora se privatiza, digamos que estamos soltados o sueltos a nuestra propia suerte, ¿no? El gobierno realmente no se vuelve un elemento de pertenencia a una nación, ¿no?, sino como un poco de crisis o de conflicto, porque no es transparente, y recuerden que uno de los elementos claves de la posmodernidad es la transparencia. Entonces no vemos que en este proceso haya transparencia, y entonces hay una desconfianza también en esta gestión política. Entonces, bueno, justo lo que estamos aquí o lo que vemos es que hay una pérdida de la fuerza del gobierno, y entonces lo único que se vuelven son gestores de, pues, ciertos procesos, pon tú que del matrimonio, que del registro civil, pues ahí de algunas cosas de salud, pero en general pues es nada más un gestor de ciertos servicios. Digamos que pierde fuerza política. Aunque bueno, surgen ciertos nacionales, eso después lo vamos a ver, pero en general el paradigma político es un gobierno que regula, que sigue ciertas gestiones de ciertos procesos para cumplir con lo mínimo indispensable. Pero digamos que ya no plantea un papel, o ya no juega un papel de ordenador social. Y justamente algo que vemos también en la cuestión política es que empiezan a haber ciertos países que empiezan a tener cierta importancia, también por su producción masiva de cosas, ¿no? Por ejemplo, China, por ejemplo, Japón, o por ejemplo India, ¿no? Empiezan a tener como cierta importancia, pero otra vez vemos que hay un elemento económico detrás. Y bueno, vamos al paradigma social. En el paradigma social vemos ciertos elementos, como por ejemplo que la sociedad ya se entiende como una sociedad red, una sociedad interconectada, ¿no? Algo que decíamos, por ejemplo, al principio de la globalización era justamente eso, ¿no? Decíamos, bueno, pues la globalización es algo súper positivo, nos conecta con todos, y sí, ciertamente, el punto es que no solamente se da la globalización y ya, se da en ciertas circunstancias con otro tipo de paradigmas, por ejemplo, el económico y el político, por cierto, sí, el económico y el político, que afectan la forma de entender la sociedad red, ¿no? No es solamente una sociedad red que nos intercomunica, sino además con una
un planteamiento hipereconomista, político de gestión, donde ya no hay ética, etcétera. Entonces, bueno, por supuesto que las cuestiones de la tecnología o de la comunicación en términos de trata de mujeres, en términos de pornografía, en términos de, no sé, solicitud de asesinatos, etcétera, bueno, pues se vuelve a la orden del día, porque además lo tengo a un clic, ¿no? Yo ya no tengo que ir a la tienda a buscarlo o irme a lugares ahí medio turbios, sino que simplemente me meto a una página y lo puedo conseguir, ¿no? Claro que no es tan simple, ciertamente pues tiene más facilidad, está más accesible. Entonces, bueno, en el paradigma social que encontramos, tenemos esta sociedad que propone como una interconexión entre las personas, pero al mismo tiempo, aunque me puedo conectar con todos, en realidad no se trata de ahora somos una sociedad, una especie de pertenencia, ¿no? Que es lo que decíamos, bueno, pues una sociedad red me va a conectar con todos y vamos a ser sociedad del mundo, ¿no? O vamos a ser los ciudadanos todos del mundo y entonces ya no va a haber fronteras. En realidad lo que existe es que todos vivimos en una isla, a mí no me molestes, yo estoy con mi red, con mis redes sociales, con mi conexión a internet y listo, a mí no me vincules con nada en el fondo, ¿no? Tenemos este paradigma social donde me puedo conectar con todo, pero al mismo tiempo estoy completamente desvinculado de todo. Estas son, pues, por generaciones centradas en el yo, por eso poníamos antes, ustedes lo pusieron bien, en posmodernidad, ¿no? Ponían individualismo, ponían yo, ponían egocentrismo, porque justamente lo que vemos en esta época, particularmente en el tema social, es que hay una mirada al yo. Y entonces, pues, la sociedad no existe, ¿no? Como decíamos. No que no exista, porque obviamente existe, pero es una concepción o un paradigma. Es decir, en realidad, yo no soy parte de ninguna sociedad. Y entonces, aquí vemos exactamente, la sociedad no me importa, me es indiferente el otro, ¿no? Y algo que vemos muy comúnmente en las generaciones ya más postmodernas es que hay cierto desinterés social, político, y esto justamente tiene que ver con el paradigma político, por supuesto, porque no hay transparencia, ya no hay confianza en la gestión, pero también porque hay un desinterés por lo que le pasa al otro. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Para comprender, y uno dice, bueno, pues si yo ya estoy solo, a mí no, o sea, no solo no me importa el otro, pero en general no habría necesidad de hacer o no parece que haya jerarquías, ¿cierto? Jerarquías sociales, estábamos hablando del paradigma social. Pero en realidad sí lo hay. Sí hay una división de clases, por así decir. Y esta división de clases o esta división social divide en dos cosas. Divide en marginados y en integrados. Entonces, por ejemplo, la brecha social se abre muchísimo porque ahora tenemos dos categorías. Una categoría que está integrada a algo así como sociedad, que más bien se trata de, estoy integrada al mercado estoy, ya sea que estoy en un trabajo, lo que sea, pero estoy integrada pues a esta dinámica, y los que no, porque no salen del círculo de pobreza. Y, por ejemplo, si ustedes van a Chile, si ustedes van a México, si ustedes van a Estados Unidos, casi que a donde sea que vayamos, encontramos pues esta división, ¿no? Pues una gente hiper rica, o sea, extremadamente rica, y otros que están pues en el círculo de pobreza. Es decir, se va diferenciando cada vez más, precisamente porque hay una dinámica de mercado donde se utiliza la mayor ganancia. Entonces, pues si eso significa pagarle menos a las personas o desinteresarme por completo de su desarrollo, pues no me interesa. Digamos que esa es la dinámica que hay de fondo. Y, por ejemplo, también lo que empieza a suceder es que hay muchísima incertidumbre en la sociedad. Uno ya no sabe, y esto es a lo que se le llama violencia urbana, que hay incertidumbre, hay precariedad en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque hay sentimentalismo, hay emociones, y no hay un sentido de razón objetiva o de moral objetiva, sino que es sensación extrema, básicamente. Y lo que vemos es que hay, pues, violencia urbana, uno le tiene miedo a salir porque no se sabe si el otro va a actuar con razón y moral. Y por otro lado, en la familia también vemos que hay un cambio donde el padre de familia había sido, pues, la figura que regulaba la familia, o este núcleo social, pues ahora se rompe,
es lo que empieza a tambalear la forma de entender la familia, y entonces empieza a haber mucha más diversidad familiar. Y por supuesto que la relación hombre-mujer empieza a cambiar, ya no solamente en la familia, en general en la forma de entender la sociedad, ¿no? La mujer empieza a entrar mucho más al trabajo, empieza a haber madres solteras y no se ve mal, etcétera, ¿no? Vemos aquí una diversidad, y esto en general es algo muy positivo. Digamos, algo tenía que salir bien aquí, ¿no? después de todo. Muy bien, entonces ahora vamos al último paradigma, que es el paradigma ideológico. En el paradigma ideológico pues vemos que lo que sucede es que, como decíamos, bueno, son personas guiadas por el deseo, guiadas por la sensación. De hecho, una de las expresiones más comunes de la época es siento que, ¿no? Ya, digamos, si en la modernidad era un pienso que, pensemos con Descartes, que era un pienso, luego existo, ¿no? Una exaltación de la razón me tiene que dar, digamos, una objetividad, un criterio acerca del bien y el mal, de la verdad, de la falsedad. Pues en esta época nosotros vemos que el siento es el criterio de acción, ¿no? Entonces, si yo deseo esto, lo quiero ya. Un poco como Ariana Grande, ¿no? Lo quiero, lo tengo. Muy bien. Pues entonces estamos dominados por el deseo, por las satisfacciones personales, y además esto se va haciendo como una especie de ciclo, ¿no? Yo voy teniendo una especie de ciclo de cumplir mi satisfacción, y además como todo es efímero, entonces las satisfacciones se van, y digamos, yo ya, no sé, me estoy perdida en este ciclo. Por eso es que ha surgido en gran medida pues algunas tendencias, por ejemplo el minimalismo, ¿no? El no tener nada que no sea necesario. Es un poco como esta respuesta cultural a esta postura ideológica, ¿no? De tener todo lo que necesitas y lo necesito ya, y además que hay muchos más casos de ansiedad por no tener lo que quiero ahora, ¿no? O sea, pensemos nada más en las notificaciones, ¿no? Es tenerlo de manera inmediata. Quiero el mensaje, quiero la respuesta, la quiero ya. ¿Por qué? Porque la quiero. Oye, pero no sé, son las 3 de la mañana, no te va a contestar, no importa, lo quiero ya, y si no me da ansiedad extrema, lo que sea. Es decir, esto es uno de los efectos de esa postura, ¿no? Y justamente algo que también llama la atención es el término de tolerancia. La tolerancia yo creo que es algo que todos asumimos que es como, digamos, un valor muy positivo, pero de hecho es algo que podemos cuestionar como valor hiperpositivo, ¿no? Como un valor universal. Porque la tolerancia implica, digámoslo así, que hay digamos, en el fondo es acepto lo que tú dices, pero en realidad no me importa lo que dices. Porque digamos que la tolerancia plantea, tú puedes pensar lo que sea, pero realmente no me importa lo que pienses. Así pienses igual que mí, distinto de mí, no me importa mientras no me afectes. Eso es en el fondo la tolerancia, te dejo ser. Digamos que un poco de contraste con el tema de tolerancia es el respeto, ¿no? O sea, decir, bueno, yo puedo pensar distinto a ti, incluso yo puedo dialogar contigo y un poco debatir, pero eso no significa que yo te voy a asesinar o que te voy a golpear o te voy a meter a la cárcel solamente porque pienses distinto a mí. La palabra respeto creo que reintegra un poco más la diversidad de posturas sin ofender. Y interesándome por el otro, ¿no? Porque también esto es importante. Y esto realmente no va a afectar al otro, ¿no? Porque capaz que yo pienso, yo debería matar a todos y entonces tú, por ser tolerante a mí, no me detienes. Pero pues esto está mal. Entonces el respeto recupera lo que el otro dice y digamos que lo cuida. Algo que también sucede en este paradigma ideológico es el término de la imagen. Otra vez, como tenemos esta visión, pues sí, de deseo, pues entonces la imagen se vuelve algo más sensual o más atractivo que, por ejemplo, un texto. Así vemos un libro y decimos, ay, no me lo puedes poner casi que en caricatura, porque es más atractivo, atiende más la atención, etcétera. Tiene muchos beneficios la imagen, por supuesto, y por supuesto que tiene muchísimo de humor. Yo pienso nada más en los memes, pienso en los stickers. Son expresiones muy específicas de algo y pueden expresarte mucho, pero en el fondo lo que están haciendo, lo que se hace en esa postura es
simplemente querer plantear el diálogo por medio de imágenes y no por medio de la palabra, el diálogo, del debate. De hecho, el debate es algo que se omite. No, yo no me meto en el debate porque se tiene miedo a desagradar al otro. Porque una de las cosas que hay en el fondo también no solamente es la imagen como expresión, sino mi propia imagen, lo que yo muestro. Entonces, si yo me veo mal ante el otro, y no vamos a vivir en este capítulo de Black Mirror, ¿no? En donde todos nos mandan, no, dislike, y ya no nos van a dejar viajar, o algo así. Entonces, bueno, es este mundo en donde todo se guía por el deseo, por el gusto, por la imagen que tú muestras y no tanto por el contenido. Por eso es una visión superficial, de superficie más bien, no es que sea superficial, pero es una visión de superficie, ¿no? Lo que está hasta arriba es lo importante. Bueno, la globalización es el texto, en donde tenemos pues justamente estructuras, justamente la moda también es algo que identifica esta época, porque es la imagen, y entonces si tú no estás a la moda, pues entonces te ves mal, ya no nos gustas, ya no eres parte del grupo, ¿no? Y bueno, el neoliberalismo también es una forma ideológica de concebir pues la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si estamos guiándonos por el deseo, entonces el neoliberalismo parece ser la respuesta, ¿no? Es decir, ahora yo te voy a solucionar todas tus necesidades, te voy a satisfacer todo lo que necesites y tú despreocúpate. Y entonces se da también un consumismo. Ahora ya no es solamente consumo casual, sino es un consumismo, es decir, un exceso de consumo, de cosas que incluso tal vez no necesitaba, pero en ese momento sentí que necesitaba. Y eso, bueno, se vuelve como la dinámica del ser posmoderno, ¿no? Y algo que surge que se llama pensamiento único, que lo que plantea es como un pensamiento integrado, un pensamiento que no admite controversia o crítica, y esto es algo que surge también por este miedo a desagradar. Entonces, digamos que yo me atengo al pensamiento integrado, a lo que se ve bien, a la moda, para que entonces yo me vea bien y no me vea conflictuado en lo que soy, en mi imagen, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos viendo aquí en esta crisis cultural del siglo XX es que empiezan a plantearse nuevas formas de comprender la realidad, particularmente en estos aspectos. El ideológico tiene que ver con una forma de comprenderse a uno mismo y de actuar en la sociedad. Pero tenemos estos 4 nuevos paradigmas que plantean pues el nuevo mundo. Entonces, bueno, ya con esto terminamos la clase. No sé si tengan alguna duda. A ver, es que bueno, vi la clase, hice la actividad, pero por automático usted ya me tiene registrado si lo hice por Blackboard, sí, entonces. Sí. O sea, si tú hiciste preguntas sobre el cuestionario de PlayPosit. Ajá. El cuestionario de PlayPosit, o sea, tú fuiste contestando las preguntas y tú listo. O sea, tú ya no tienes que hacer nada más que verlo, porque a mí ya me sale quién lo vio, cuánto sacaron, todo, no se preocupen. Bueno, entonces ya el jueves les voy a poner su actividad y listo, ¿va? Pues eso es todo, y entonces nos vemos el próximo martes por aula virtual, ¿vale? Gracias a todos. Chao, chao.